Tenemos que hablar con plena responsabilidad, pero con total franqueza. Aquí no caben las medias tintas, ni caben las posiciones acomodaticias, ni caen las soluciones transitorias que los que hacen es empeorar una situación ya prácticamente insostenible. Estamos lejos de llegar, lo lejos se mide en horas de llegar al punto más alto de nuestra crisis por el coronavirus. Lo que tenemos hasta ahora son los primeros escarceos, son las primeras noticias de cerca de 800 o 900 contagiados en Colombia, lo que significa muy poco con respecto a la población del país. Y los muertos son apenas 14, que moría todos los días más gente por accidentes automovilísticos o por cualquier cosa de las muchas que se producían en Colombia como noticias malas. Esto está por llegar. Si no estuviera por llegar, ¿creen ustedes que se hubieran montado las tiendas de campaña en el hospital militar? ¿Que se hubiera montado lo que se montó en la Corporación de Ferias y Exposiciones para dedicar varios de sus pabellones a la atención de pacientes que no necesiten cuidados intensivos y que puedan ser tratados al menos transitoriamente en esta crisis pavorosa que se nos viene encima? No, digámoslo con toda franqueza. Hay que ser optimistas, claro que hay que ser optimistas, pero lo peor está por llegar. Mentirnos en ese sentido es un ejercicio completamente inútil y torpe. No hay para qué pensar que al final de la cuarentena que decretó el presidente Duque en muy buen momento, y lo hizo a plena conciencia, que al final de ese procedimiento, digamos, ya dejamos superada la crisis, la curva de crecimiento del coronavirus y ya podemos respirar tranquilos. Eso no va a pasar, eso no es lo que podemos esperar razonablemente. Todo esto va encabezado o dirigido a que estamos plenamente de acuerdo con la señora alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López, cuando nos hace esperar lo peor y nos pone en condición psicológica de tener que enfrentar una cuarentena mucho más larga para poder sobrepasar este infierno que estamos viviendo por cuenta del coronavirus. Lo que está en juego es la supervivencia de la especie, no es la supervivencia del sistema económico como lo conocemos. Los efectos económicos de la crisis serán pavorosos. Piensen solamente en el tema del petróleo. El petróleo colombiano se está vendiendo a 16, 17 o 18 dólares el barril, lo que significa que los que están en el negocio tendrán que seguir pensando si producen el petróleo y lo llevan a puerto o les resulta mejor negocio dejarlo enterrado y parar la producción petrolera. De ese tamaño es el problema, porque no hay consumo de petróleo en el mundo. Es que nos hablaban de 3.000 millones de personas que están en cuarentenadas, como ahora se dice, lo que significa que no hay circulación aérea, no hay circulación marítima, no hay circulación terrestre y no hay consumo de petróleo. Pero además, como Rusia y Arabia Saudita están utilizando la ocasión para bajar el precio del petróleo con una oferta creciente, pues tenemos una situación que el país no va a poder superar sin una crisis enorme de la economía. Entendámoslo. Lo primero es que sobreviva el colombiano, que no se muera literalmente de hambre. Todos los trabajos, todos los esfuerzos, todo el aparato estatal tiene que estar dirigido a facilitar la producción de alimentos y la llegada de esos alimentos a sus lugares de destino. Hemos sabido con verdadero horror la noticia de que en algunos lugares del país se están produciendo saqueos
a los camiones que llevan alimentos, lo que significa una tragedia de unas dimensiones colosales, pero eso está sucediendo. A eso sí hay que ponerle toda la atención posible. Lo demás, que cuál va a ser el impacto que va a tener sobre el sistema financiero esta crisis pavorosa, cuál va a ser el impacto que va a producir en el sistema fiscal del país, que va a quedar vuelto pedazos, no tengan ninguna duda. ¿Qué es lo que va a pasar con la estructura cambiaria del país? Si estábamos teniendo un déficit de balanza comercial cercanos a $1.000 millones mensuales, para 10 o 12 mil millones de dólares en el año, si teníamos un déficit en cuenta corriente de por lo menos 15 mil millones de dólares, ¿qué va a suceder ahora? Ni pensemos en ese tema, ni pensemos en ese tema. Con esto queremos decir sencilla y llanamente que estamos de acuerdo con la posición objetiva y seria de la alcaldesa Claudia López, que no se necesitó cuarentena tan larga. Pues no tendremos otra cosa que hacer que aplaudir y felicitarnos porque la pandemia haya pasado por acá, dejando menos horrores de los que está produciendo, por ejemplo, en Nueva York. Nueva York, la capital del mundo, está pidiendo socorro, pidiendo auxilio. Llegó un buque de la Armada de los Estados Unidos, un buque hospital con capacidad para 1.000 camas a la ciudad de Nueva York. Y eso no será suficiente. El déficit de camas de Nueva York y el déficit de respiradores y el déficit de elementos tecnológicos para combatir la crisis en Nueva York es inmenso. ¿Qué podemos aspirar o qué podemos esperar si a nosotros nos toca algo parecido en cuanto a los niveles de contagio por millones de habitantes? Entendámoslo bien. Esto es un problema de supervivencia de la empresa, de la especie humana, perdón. Este no es un problema de supervivencia de un aparato económico que va a quedar irremisiblemente dañado, irremisiblemente dañado. Tendremos que empezar de cero, tendremos que reconstruir el país, tenemos que hacer causa común con el gobierno nacional en el momento oportuno para tratar de diseñar un proyecto económico para la crisis que se nos vino encima y que es inevitable. Por eso estamos de acuerdo con la alcaldesa de Bogotá, con la doctora Claudia López, y no con los que subrayan el hecho evidente, gravísimo, inexcusable de la crisis económica que se viene con una cuarentena parecida a la que la señora alcaldesa ha pronosticado que pudiera haber. Dice el gran Shakespeare en alguna de sus obras que el que teme lo peor o que temer lo peor, con frecuencia lo evita. Temamos lo peor en materia económica para evitar que ese traumatismo sea de una profundidad insostenible. Habrá que sostenerla de alguna manera y entonces tal vez podamos evitar eso que se viene en temas económicos, pero lo más grave es lo que se viene en temas de salud humana y de supervivencia de los colombianos. Es que estamos hablando de la muerte posible de decenas o centenas de miles de colombianos que morirían si no se toman decisiones como la que la señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propone. Ese es el tema. Estamos hablando de miles y miles de muertos. Comprendamos qué es lo sustancial, comprendamos qué es lo inexcusable en esta crisis, que el problema económico ya veremos cómo lo podremos enfrentar.